¿Te ha pasado esto? Después de un día exigente, finalmente te acuestas, te duermes sin dificultad, pero en algún momento de la madrugada, sin que haya sonado ninguna alarma, abres los ojos, miras el reloj, 2:47 AM, 3:12 AM, 3:26 AM, y no sabes por qué estás despierto. En cuestión de segundos, tu mente se activa. Empiezan a aparecer pensamientos pendientes, preocupaciones, tareas que no terminaste, conversaciones que quedaron inconclusas, tu frecuencia cardíaca aumenta ligeramente. Sientes una activación interna difícil de explicar. No es necesariamente miedo, pero sí una sensación de alerta. Intentas volver a dormir, te giras de un lado a otro, pasas una hora, quizás dos, y cuando finalmente suena el despertador, te levantas con una sensación de agotamiento que no corresponde a las horas que estuviste en la cama. Si esto te resulta familiar, quiero que sepas algo importante. No estás solo, porque millones de personas experimentan este patrón de despertar nocturno, especialmente en la franja entre las 2:30 y las 3:30 de la madrugada, y casi siempre reciben la misma respuesta de otras personas o de su médico. Es estrés, es ansiedad. Necesitas relajarte más. Incluso en algunos casos se sugiere medicación para dormir. Pero hoy quiero hablarte de algo que rara vez se menciona en consulta, porque en muchos casos este despertar no comienza en la mente, comienza en el metabolismo, y entender eso cambia completamente la forma en que abordamos el problema. Despertarse de forma repetida alrededor de las 3 de la madrugada, en muchos casos, no es únicamente un problema psicológico. Tiene una base fisiológica real. Y cuando entendemos esa base, la perspectiva cambia por completo. Porque lo que parece ansiedad, en realidad puede ser una señal de alerta de tu balance interno de tu organismo. No es solo tu mente, es tu cuerpo intentando mantener el equilibrio interno. Y lo más interesante es esto. La señal no se origina en el sistema nervioso, se origina, en muchos casos, en el hígado. Por eso quédate hasta el final, porque no solo vas a entender el mecanismo biológico detrás de estos despertares, sino que también aprenderás cómo corregirlo de manera práctica y segura. Soy Nutri Prospera, experta en salud natural. Ahora vamos a analizar este tema con más detalle. Generalmente se dice que estos despertares se deben al estrés y al aumento de la hormona cortisol. Y es cierto que cuando te despiertas, los niveles de cortisol y adrenalina están elevados. Eso es medible. Son dos de las principales hormonas del sistema de respuesta al estrés. Pero aquí está la pregunta que casi nadie formula. ¿Por qué esas hormonas aumentan exactamente en ese momento 3 de la mañana? ¿Qué es lo que está activando esa respuesta a tus hormonas? Decir que el estrés es la causa primaria es como decir que el humo causa el incendio. El estrés es la manifestación, no necesariamente el origen. El origen, en muchos casos, es una alteración en la regulación nocturna de la glucosa. Lo que ocurre puede ser descrito como una crisis energética transitoria. No es hambre en el sentido digestivo, es una demanda energética del cerebro. El cerebro es uno de los órganos con mayor consumo de energía del cuerpo. Incluso durante el sueño profundo, sigue activo regulando respiración, ritmo cardíaco, memoria, procesos hormonales, reparación celular. Su combustible principal es la glucosa. Entonces surge una pregunta fundamental. Si no estás comiendo durante la noche, ¿de dónde proviene esa glucosa? Del hígado. Durante el día, el hígado almacena glucosa en exceso de los alimentos que consumes en forma de una sustancia llamada glucógeno. Este glucógeno funciona como una reserva energética estratégica. Por la noche, el hígado libera pequeñas cantidades de glucosa al torrente sanguíneo para mantener la glucemia estable. El objetivo de esto es mantener un nivel estable de azúcar en la sangre para que tu cerebro reciba suficiente nutrición durante toda la noche y las funciones vitales del cuerpo continúen sin interrupción. Esto es un metabolismo equilibrado, este sistema funciona de manera silenciosa y eficiente, pero en el estilo de vida moderno ese equilibrio puede alterarse. El consumo frecuente de azúcares refinados, fructosa industrial y carbohidratos de alto índice glucémico favorece la acumulación de grasa en el hígado, lo que médicamente se conoce como esteatosis hepática. Un hígado con infiltración grasa pierde la capacidad de regular su funcionamiento normal, ya que se ha debilitado debido a malos hábitos alimenticios, almacena menos glucógeno. En otras palabras, regula ineficiente su liberación nocturna. O sea, la batería de nuestro hígado se vuelve muy débil y de poca energía. Su capacidad disminuye y es aquí donde ocurre el verdadero problema. Durante las primeras horas de sueño, las reservas suelen ser suficientes, pero conforme avanza la madrugada, si el almacenamiento fue deficiente o hubo grandes fluctuaciones de glucosa después de la cena, pero casi a las 3 de la madrugada, las reservas pueden acercarse a su límite. Cuando la glucosa en sangre desciende por debajo del nivel que el cerebro considera seguro, tu nivel de azúcar en sangre comienza a bajar peligrosamente. Esto se llama hipoglucemia o bajada de azúcar en sangre. Se activa un mecanismo de compensación. Te pongo un ejemplo muy común. Imagina a Ana, cena a las 9:30 pm. Pasta, un poco de pan, tal vez algo dulce, su glucosa sube rápido. El páncreas libera insulina, la glucosa baja pero baja demasiado. A la 1:30 el LM comienza una caída progresiva. A las 3 am las reservas de glucógeno hepático, el azúcar almacenado durante el día, empiezan a agotarse. El cerebro detecta una bajada. No es necesariamente una hipoglucemia severa, pero sí una caída suficiente para activar mecanismos de alerta. ¿Y qué hace el cerebro cuando detecta una amenaza energética? Las glándulas suprarrenales liberan
cortisol, adrenalina, noradrenalina. Estas hormonas tienen una función clara, elevar rápidamente la glucosa, pero al hacerlo activan el sistema nervioso simpático y eso produce palpitaciones, sensación de alerta, ansiedad aparente, sudoración leve, sensación de calor. Ese shock interno es lo que te despierta. No es que el estrés te haya despertado, es una caída del sistema energético de emergencia. En situaciones de descenso de glucosa, el cuerpo puede activar procesos como la gluconeogénesis, donde convierte proteínas en glucosa para sostener la función cerebral. Es un mecanismo de supervivencia muy eficaz, pero fisiológicamente estresante, y cuando se activa en plena madrugada interrumpe el sueño profundo. Ahora lo entiendes. Un estudio publicado en el Journal of Clinical Endocrinology en Metabolism muestran que episodios de hipoglucemia nocturna generan liberación aguda de cortisol y catecolaminas, alterando la arquitectura del sueño. No es simplemente un pensamiento que apareció, es un evento hormonal desencadenado por una señal pidiendo a grito estabilidad. Si esta explicación cambia tu forma de entender lo que ocurre a las 3 de la mañana, compártelo, porque muchas personas están tratando el síntoma sin entender la causa. Y ahora vayamos a lo más importante, la solución. Tiene dos pilares fundamentales. 1. Optimizar el almacenamiento hepático, o sea, energía de calidad. 2. Mantener estabilidad glucémica durante la noche. Glucosa se libere de manera lenta y constante. Primer pilar es más importante, ya que la cena tiene un impacto directo en la regulación nocturna. Una cena alta en carbohidratos refinados como pasta, papas, pan, arroz blanco o cualquier tipo de dulce y postre provoca pico rápido de glucosa, elevación marcada de insulina, descenso brusco posterior. En estas condiciones tu hígado no tiene suficiente tiempo para crear una reserva estable y constante de azúcar. Ese descenso puede iniciar el ciclo que culmina en el despertar. Así que no digas, se me baja el azúcar, debo comer más azúcar. Eso es un grave error. En cambio, una cena equilibrada debería incluir 3 partes principales. Primer parte, proteína de calidad, pescado, pollo, carne magra, que te dé una sensación de saciedad prolongada y ayude al hígado a liberar el azúcar de manera gradual. Segunda parte, grasas saludables, aceite de oliva, aguacate, frutos secos. Estos ayudan a ralentizar la digestión de los alimentos y previenen las fluctuaciones bruscas del azúcar en sangre. Tercera parte, fibra vegetal, abundante verduras que contienen fibra, verduras de hoja verde, brócoli, coliflor. La combinación de proteína, grasa y fibra reduce la velocidad de absorción de glucosa, dándote una sensación de saciedad prolongada y mejora la estabilidad hormonal. Segundo pilar, estabilización nocturna. En personas con despertares frecuentes, una pequeña porción de grasa saludable, 30 o 60 minutos antes de dormir, puede ayudar a evitar caídas bruscas. Por ejemplo, un pequeño puñado de almendras, una cucharadita de mantequilla también, una cucharada de mantequilla y una cucharada de mantequilla de frutos secos natural, cacahuate, nueces. Recuerda que debe ser sin azúcar añadido. Incluso una cucharadita de vinagre de sidra de manzana diluida en un vaso de agua. También puede ser eficaz. El vinagre puedes tomar 2 horas antes de dormir. Ahora el vinagre retrasa el vaciado gástrico y proporciona lentitud en la digestión. Una liberación energética más sostenida garantiza que entre en tu torrente sanguíneo de manera muy suave y continua durante varias horas. No se trata de cantidad, se trata de estabilidad, el punto crítico de bajada de azúcar alrededor de las 3 de la mañana. Estudios en Sleep Medicine Reviews relacionan la estabilidad glucémica nocturna con menor frecuencia de despertares. Tercer pilar, el más importante. Salud hepática a largo plazo inicia a partir de hoy y toma en serio el cuidado de tu hígado. Reducir azúcares añadidos y el exceso de fructosa de tu dieta, especialmente los que se encuentran en jugos industriales. Jarabes, además, reduce al mínimo el consumo de aceites vegetales procesados e industriales. Estos alimentos son los principales enemigos de tu hígado y te han quitado la calidad del sueño. Mejora progresivamente la función de tu hígado, porque cuando el hígado mejora, el sueño también lo hace. Despertarse a las 3 de la mañana no es un fenómeno místico, es fisiología, es el cuerpo intentando proteger el cerebro. Si alimentas tu cuerpo de manera adecuada, con una cena adecuada y nutritiva, y él te permitirá dormir tranquilo y con calidad, así que le devuelves estabilidad. Y cuando hay estabilidad en tu cuerpo, el sueño se vuelve profundo otra vez. Cuéntame en los comentarios si has vivido esta experiencia y qué sueles cenar habitualmente. Suscríbete, nos vemos en el próximo video.